En Mega Noticias y le agradezco a Ricardo Velázquez Luna, especialista en pensiones, director general de cuidatupatrimonio.com, que esté con nosotros esta tarde. Ricardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. A tus órdenes. Ricardo, en teoría, los adultos mayores en nuestro país, mayores de 65 años de edad, deben recibir una pensión, tienen derecho a una pensión universal, la pensión del gobierno federal, la pensión universal para el bienestar de los adultos mayores, independientemente de que tengan alguna pensión de alguna institución de seguridad social, como el ISSSTE, el IMSS o los ISSSTEs locales o los sistemas de pensiones de gobiernos estatales o de dependencias del ejército, de la marina, en fin. Se supone que todo mundo, todas las personas de 65 y más deben de tener un ingreso en nuestro país. Es correcto, esto ya es a nivel nacional, empezó en el Distrito Federal hace mucho tiempo, hoy Ciudad de México, pero ya no tiene que ver con un partido, ya es una ley federal, todos los adultos mayores, no sea bueno o malo, pero no importa si tienes un ingreso o no, tienes pensión o cualquier otro tipo de ingreso y no importa tu nivel socioeconómico, quien la pida después de los 65 años tiene derecho a una pensión. Se llama pensión universal y esta se prevé que vaya subiendo, hoy está en el orden de los 3,400 pesos trimestrales, pero va a ir subiendo. Sí, en ese sentido, las pensiones en México de personas que reciben de alguna institución de seguridad social, ¿cuántas son? ¿Cuántas personas tienen una pensión de alguna institución de seguridad social? Háblese del IMSS, del ISSSTE, de los ISSSTE locales. Bueno, del total de adultos mayores, cerca del 40% de las personas que tienen más de 65 años obtienen una pensión adicional a esta pensión universal. Y es poco porque pues, la mayoría de las personas tienen que trabajar o vivir solo con este recurso que les da el gobierno federal. La realidad es que no todas las personas estuvieron inscritas en el régimen obligatorio a través de una empresa privada o como trabajadores al servicio del Estado, o aunque estuvieron no cumplieron el requisito. Entonces, poco menos del 40% de los adultos mayores que hoy viven o radican tienen una pensión. Sí, es decir, el restante 60% tiene la posibilidad de obtener la pensión universal. Sí, es mínimo, pero bueno, finalmente es una ayuda. Lo ideal es que la gente se preocupe por saber cuál es su sistema de pensiones al que pertenece y poder actuar en consecuencia, hacer una estrategia basada en el ahorro o en el conocimiento de la ley, pues para que no caigan en este grupo que tendrían que estar a expensas de la pensión universal, que la realidad es que es muy pequeña. Sí, ¿cuál es el piso de la pensión universal de adultos mayores, la que está en la Constitución, la de bienestar? ¿Cuál es el piso de la pensión del IMSS? ¿Cuál es el piso de la pensión del ISSSTE? ¿Cuál es el piso de las pensiones estatales? Mira, para el caso del IMSS, la pensión mínima que pueden recibir las personas es equivalente al salario mínimo, hoy en el orden de 6,700 pesos, y la máxima hasta 79,000 pesos. Depende del salario promedio que hayan tenido al final de su vida laboral y de los años trabajados. Para el caso del ISSSTE también hay una pensión mínima equivalente al salario mínimo de por ahí de 6,600, 6,800 pesos y el tope son 29,000 pesos. Ahí en los trabajadores al servicio del Estado está topado a esa cantidad de 29,000 pesos. Sí, y hay pensiones, digamos que de lujo o increíbles en los ISSSTEs locales, donde algunos pensionados pueden recibir más de 100,000, 150,000, 200,000 pesos mensuales. Bueno, eso sí ya atiende al contrato colectivo de pensión de la paraestatal o de la dependencia. La realidad es que hay dos grandes grupos. Conviven cientos sistemas de pensiones, ¿no? De sistemas pensionarios. Sin embargo, los más fuertes son los trabajadores al servicio de la iniciativa privada que cotizan al IMSS y los trabajadores al servicio del Estado en general. Hay universidades o policías estatales o dependencias que tienen su propio contrato colectivo de pensión y ellos tienen una forma de pensionarse diferente, son los menos. Sí son pensiones incluso superiores a 100,000 pesos, pero no llegan al 1% del total de los pensionados y son pocos los casos, ¿no? Si hablamos de viabilidad financiera, ¿hay futuro en materia de pensiones en nuestro país? Es decir, ¿hay presupuesto suficiente? ¿Habrá presupuesto suficiente para sostener las pensiones del Seguro Social
las pensiones del ISSSTE y la pensión universal? La realidad es que no. Hoy atienden aproximadamente al 2% del PIB, lo que se consume en pensiones, y para el 2030 está estimado en el 6.5%. No es sostenible a menos que haya más recaudación. En ese sentido, entiendo, el gobierno está haciendo acciones con los nuevos regímenes de fiscalización a efectos de que mayor personal contribuyan en el pago de impuestos. No hay otro camino, si no se tendría que empezar a reducir pues, presupuesto en algunas otras dependencias o programas sociales, pero la apuesta es porque más personas contribuyan. Vaya, sí somos muchos los mexicanos que están en el mercado laboral, sin embargo, la mitad de ellos están en el mercado informal y no tienen contribuciones pues, para el fisco, ¿no? Eso ayudaría mucho. Sí, los modelos de pensiones en el Seguro Social, está el modelo 73 o el régimen 97 y las últimas reformas que se han autorizado en esta administración federal. Del 73 al 97 y las reformas que se hicieron actualmente, ¿qué sistema es el, digamos, más generoso con el derechohabiente? Bueno, sin duda el sistema de ley de 1973 pues te otorga una pensión alta sin necesidad de que hagas mucho esfuerzo, bastaba trabajar. Creo que no era lo ideal. En la mayoría de los países desarrollados, la gente se pensiona con lo que ahorra, lo que hoy es el sistema de pensiones actual a través de las AFORES. Sin embargo, este sistema, pues en México no es suficiente, se ahorra muy poquita cantidad, la gente tendría que buscar hacer un ahorro de manera independiente, tendríamos que incentivar a la gente o exhortarlo a que lo haga, porque para las nuevas generaciones, si se pensionan con lo que ahorran y no ahorran nada, pues el futuro es incierto y lo que ponen los patrones por ellos es muy poquito. Y para el caso de Ley 73, sí, pues tendrían que conocer la ley porque la mayoría de las personas se pensionan con el salario mínimo, con independencia de lo que hayan vivido a lo largo de su vida laboral, por el desconocimiento de la ley. Entonces hay que conocer la ley y hacer una estrategia a efectos de tener una buena pensión, con independencia de si el gobierno pudiera o no cubrirlo, ya verá de dónde saca los recursos, pero en lo individual hay que hacer estrategias. Sí, en la del 97, en el sistema de AFORES, ahí cómo se puede complementar, es decir, si no se ahorra lo suficiente, ¿cómo poder garantizar una pensión? Pues mira, hoy ahorramos el equivalente al 6.5% del salario y somos el peor país en América. Tendríamos que exhortar a la gente que este ingreso de ahorro superara el 10 o 12% para tener una tasa de reemplazo mejor. Y bueno, lo puede hacer en la propia Afore o hay otros fondos de inversión también que la gente se pudiera acercar para ahorrar. La verdad es que nadie te va a obligar. Si tú no haces la conciencia por cuenta propia, pues lo verás en el futuro, ¿no? Los resultados. Sí, cuando usted habla de estrategia para los pensionados o los futuros pensionados de la Ley 73 y que debe de conocer la legislación, ¿a qué se refiere? ¿A que se pueden hacer aportaciones voluntarias? ¿A que se pueden mejorar las aportaciones en los últimos años de cotización para aumentar el monto que se recibe? Sí, bueno, varios factores. Uno, el derecho a tener una pensión se pierde cuando dejas de cotizar por un tiempo. De entrada, a partir de 3 años pierdes el derecho a, pues, a que te reconozcan las semanas. La ley considera recuperarlas reintegrándote al mercado laboral. Mucha gente no sabe esto, trabajó de los 20 a los 40 años y por alguna cosa se independizó, se casó, dejó de trabajar, tiene derecho a una pensión, pero hay que reincorporarse. Otra situación es que te consideran tu salario promedio al final de tu vida laboral exclusivamente. No importa que hayas ganado mucho toda tu vida, si al final de tu vida laboral tienes un salario pequeño, pues tu pensión va a ser pequeña. Entonces, hay que ver cómo funciona el sistema de pensiones, si están consideradas todas las semanas de cotización. La gente que se pensiona hoy día, pues trabajó en los 80s, en los 70s, y no había equipos de cómputo. Hay que revisar si están consideradas todas tus semanas, si no tienes un problema de homonimia o duplicidad, que era muy común. Investigar antes de irte a pensionar sin saber, porque pues tu pensión puede ser muy pequeña si te falta información. Sí, hay una modalidad que se llama modalidad 40, en donde las personas pueden aportar directamente al IMSS. ¿Esto cómo funciona? Pues te comento, la pensión se define por tu salario, dos factores, tu salario promedio al final de tu vida laboral, 250 semanas, que son poco menos de 5 años,
y también por el número de semanas que hayas cotizado. Entre más semanas cotizaste, mejor. Entonces, pues sí, la modalidad 40 es una opción para poder incrementar tu salario al final de tu vida laboral de manera legal, porque te puedes dar de alta con un salario más alto, es un salario de referencia, no tiene que ver Hacienda ni impuestos, simplemente le pagas al IMSS por cotizar con un salario base alto. Esta modalidad 40 no te incluye ningún tipo de servicio médico, es meramente para sumar semanas y tener un salario alto. No obstante, no es barato, te debe costar hoy día por arriba de 8,000 pesos, entonces no es tan fácil pagarlo. Y si va a ser esa tu estrategia, pues tendrías que pensarlo hoy desde que tienes 45, 48 años en ahorrar para poder hacer esta estrategia. Muy bien, le agradezco mucho esta información que orienta a la audiencia sobre el sistema de pensiones en nuestro país. Ricardo Velázquez Luna, especialista en pensiones, director general de cuidatupatrimonio.com. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego.